El cambio climático no es una percepción subjetiva que podamos tener cuando pensamos que cada vez los veranos son más largos y calurosos o cuando miramos el cielo y vemos que no llueve en otoño o en primavera. Está documentado con series estadísticas que prueban que la temperatura media de Castilla-La Mancha se ha incrementado 1,4 grados en los últimos 36 años. Así lo refleja el informe sobre los efectos constatados y percepción del cambio climático en el medio rural, un informe coordinado por nuestro compañero, por Jonathan Gómez Cantero, geógrafo y climatólogo, que está aquí con nosotros. Buenos días, Jonathan, de nuevo. Buenos días, Sonia. Y también nos acompaña en esta entrevista Alfonso Rodríguez, de la Oficina del Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Bueno, después de la publicación de este informe, por si todavía hay alguien que no cree en el cambio climático, las consecuencias de ese cambio climático, aquí queda constatado, ¿no?, que sí que está afectando a Castilla-La Mancha. Sí, Alfonso. así es. Con los datos que se ha podido trabajar, hemos visto que el cambio climático existe, es algo que ya se sabía, ya tenemos multitud de factores que nos indican que el cambio climático está entre nosotros, no solo en Castilla-La Mancha, sino en todo el país, también en el Ártico, donde vemos cada vez menos hielo. Pero aunque parezca que no, el Ártico también es algo que afecta a nuestros pueblos, a nuestros municipios, incluso a nuestro jardín. Y es que el cambio climático está con nosotros y aquí más de 70 autores lo han constatado, cada uno dentro de su especialidad, que el cambio climático está afectando a Castilla-La Mancha en términos de temperaturas, de precipitaciones, también de bosques, también de vegetación, de fauna, en la salud, o sea que todos estos cambios se están viendo. Vamos a analizar esos efectos que tiene el cambio climático aquí en Castilla-La Mancha. Hablamos primero de las temperaturas. 1,4 grados más en Castilla-La Mancha ha subido en los últimos años, 36 años. ¿Cuál es la provincia donde más ha subido? Pues parece de la provincia de Cuenca. Son las provincias de Cuenca y Guadalajara las que más incremento térmico han registrado. La verdad es que todas están por encima del grado de temperatura, Toledo, Ciudad Real y Albacete, y las que más se ha constatado la subida de temperatura media ha sido de Guadalajara y Cuenca. También han subido las máximas y también han subido las mínimas. Claro, ¿y eso lo notan, lo perciben los ciudadanos? Yo creo que sí, que lo perciben y yo creo que todos lo estamos percibiendo muy bien a lo largo de nuestras vidas. Estamos teniendo una vez más un otoño que está siendo cálido, estamos teniendo un otoño que ha comenzado con temperaturas por encima de los 30 grados, algo que hace años no pasaba, pero ya lo tuvimos también el año pasado. Otra de las cosas que hemos visto muy claras es cómo el número de días por encima de 30 grados durante las tardes ha aumentado muchísimo, es decir, cada vez tenemos días extremadamente cálidos. Sí. Y yo creo que esto todos los castellano-manchegos y todas las castellano-manchegas lo han sentido en su piel, ¿verdad, Alfonso? Y yo creo que esto es algo que basta con preguntar muchas veces en la calle para que lo vean. Y no solamente ha subido la temperatura, sino que hay indicio de que la precipitación se está reduciendo. Es decir, no solamente porque estemos en ciclo de sequía, ¿no?, que la sequía es recurrente, las fases de sequía son cada vez más profundas en la región, alcanzamos unos máximos de sequía que hace unos años no se alcanzaban, pero sí que a lo largo de la serie histórica de esos 36 años sí que se nota una cierta reducción de las precipitaciones, que en algunos casos podrían alcanzar cerca del 10%. Claro, estamos hablando, muchos pensarán, bueno, es 1,4 grados de más en 36 años, pero claro, esto tiene sus consecuencias en la fauna, en la flora. Eso se nota ya. 1,4 grados tienen mucha... Pensemos que es temperatura media sobre lo que se ha trabajado. Y 1,4, aunque parezca que es insignificante, tiene mucha influencia en flora y en fauna. Y eso se nota, se alteran los ciclos fenológicos, es decir, se florece antes, las plantas florecen antes, los frutos maduran antes, lo hemos notado en estos años atrás con la vendimia. Los veranos de calor han hecho que la uva madurara antes y se adelantara la vendimia. Y una cosa muy significativa que ocurre con los insectos, ¿no?, que son muy buenos bioindicadores. Los insectos cambian su área de distribución en función de la temperatura. Y esa alteración de los ciclos biológicos puede dar lugar a que insectos polinizadores no coincidan en la época de floración, con lo cual se están dando ese desacoplamiento fenológico. Eso se nota mucho con las abejas, ¿no? Y claro, eso tiene una incidencia muy seria porque de la polinización depende mucho de los cultivos y afecta a la producción agraria, evidentemente. Claro, y aquí además, al hilo de lo que comenta Alfonso, otra de las cosas que hemos visto en cuanto a temperaturas que también puede afectar a los insectos es que cada vez tenemos menos heladas. El número de días con temperaturas por debajo de 0 grados están reduciéndose enormemente. Esto, aunque digamos, uy, qué bien, que ya no hiela, lo cierto es que las heladas son uno de los mejores insecticidas que tenemos en el campo.
Esto también tiene un problema, y es que en un futuro podríamos tener vectores de enfermedades, mosquitos que sean transmisores de algunos tipos de enfermedades, como en un capítulo nos han detallado, en este caso un zoólogo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha tratado con un poquito más de detalle este asunto. Claro, estamos hablando de las heladas y de la nieve, porque también estamos viendo que ya no nieva en sitios donde habitualmente sí que era normal que nevaran, por ejemplo en el mes de enero, y que ahora ya no se producen esas nevadas. Sí, con el tema de las nevadas también se ve, porque además como tenemos situaciones de menos frío, las nevadas requieren de situaciones de lluvia, pero también situaciones de frío. ¿Qué es lo que ocurre? Que como cada vez el número de días con temperaturas por debajo de 0 grados para que se forme la nieve son menores, las nevadas también estadísticamente se están reduciendo. Esto no quiere decir que haya años donde las nevadas pueden ser muy copiosas, como vimos el invierno pasado en algunos puntos, por ejemplo, de la serranía conquense. Esto es otro de los, podemos decir, de los datos clave que hemos sacado, que es que cada vez los extremos pueden ser un poquito más extremos, es decir, años muy cálidos y muy secos pueden dar pasos a años que sean más lluviosos. Hace 2 años tuvimos la primavera más seca y cálida jamás registrada. Este año hemos tenido la segunda primavera más húmeda jamás registrada. ¿Qué es lo cierto? Que estamos en una tendencia donde las precipitaciones, como comentaba Alfonso, se están reduciendo. Claro, pero hablamos también de las aves, ¿cómo les afecta esta subida de las temperaturas? Porque también eso genera otra consecuencia, las láminas de agua cada vez son menores también, y eso también tiene sus consecuencias, ¿no?, en las aves. Más que la temperatura, que evidentemente les afecta, ¿no?, porque al incrementarse la temperatura se incrementan los procesos de evaporación, más que la temperatura lo que les afecta es la disminución de las precipitaciones. Las láminas de agua son cada vez menores. Respecto a la temperatura, lo que sí tiene constancia, así se refleja en el estudio, es que se pueden incrementar los episodios graves de botulismo, que es algo muy habitual en los humedales manchegos y que puede producir mortandades importantes de aves. Claro, y si hablamos también en este informe, constata que el verano en Castilla-La Mancha se ha alargado un total de 7 días en los últimos 10 años. ¿Esa va a ser la tendencia? Bueno, lo cierto es que el Grupo de Cambio Climático de Naciones Unidas, el IPCC, ya desde hace muchos años lo viene diciendo, que los veranos en el hemisferio norte van a ser más largos y además más cálidos. Lo cierto es que ya lo estamos sufriendo y, como decíamos antes, es que basta con remontarse a la percepción personal de cada castellano-manchego para que se vea cómo se están transformando nuestros veranos. Y es que lo cierto es que este dato llevado a nuestras familias quiere decir que nuestro verano, Sonia, Alfonso, nuestro verano es 21 días más largos que el que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos aquí en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de casi un mes más largo. Basta con ver este mes de septiembre que estamos teniendo y este comienzo del mes de octubre con unas temperaturas más propias de junio que de comienzos del otoño. Estamos en otoño, claro, pero las estaciones del año son algo, vienen por calendarios astronómicos. Es decir, estamos en otoño, pero climatológicamente las temperaturas corresponden a etapa de verano. Claro, pero la tendencia es a que haya menos lluvias, pero eso no quiere decir que tengamos, por ejemplo, como esta primavera, muchas lluvias. ¿Eso dependerá o cómo? Sí. Sí. Sí, tenemos otra de las situaciones, como contábamos antes, son esos extremos meteorológicos, esos extremos climáticos que se pueden dar en los próximos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hemos tenido años muy secos, veranos muy secos, pero eso no quiere decir que de repente venga un año donde se acumule muchísima lluvia. Por ejemplo, hemos tenido a lo largo desde que estamos en la década del año 2000, desde que estamos en el siglo XXI, hemos tenido los años más cálidos jamás registrados, pero en 2005 tuvimos un pico de precipitación y de temperaturas mínimas en invierno muy bajas. Eso no quiere decir que ya no nieve, lo único que nevará menos años, pero a lo mejor el año que nieve nos nieva por los 3 años que no ha nevado. Entonces esto también es algo contra lo que hay que lidiar. Nuestro clima es muy irregular. Es muy irregular, estamos sometidos a ciclos. Lo que está ocurriendo es que esos ciclos se están agravando. 2010 fue un año excepcional en Castilla-La Mancha de lluvia, llovió por encima de los 600 litros de metro cuadrado de media, pero luego hemos tenido 2015, 2017 años consecutivos con unas sequías atroces. Claro. La tuvimos también un poquito antes, la tuvimos en el año 2003, 2004, 2005, es decir, que esos ciclos se van a seguir repitiendo. Vamos a tener años muy secos y años muy húmedos. Eso no quita que efectivamente lo que está ocurriendo es que las precipitaciones se están concentrando. Llueve un poquito menos y cuando lo llueve, llueve de golpe, lluvias torrenciales. Claro, y ante esta situación es urgente ya plantearse la gestión de los recursos hídricos también en agricultura. ¿Cómo va a afectar a la agricultura, a los cultivos, a determinados cultivos? La gestión de los recursos hídricos es una constante en el gobierno de Castilla-La Mancha. Yo tengo que recordar cuál es la postura repetida continuamente por parte del presidente Page, ¿no? Evidentemente, siempre ha sido importante la gestión del recurso hídrico en una región seca como es la nuestra.
con escenario de cambio climático no es que sea importante, es que es imprescindible gestionar. Desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente eso lo tiene muy claro el consejero Martínez Arroyo, porque en eso sus políticas continuamente de modernización de regadío, de incorporar las mejores técnicas disponibles, que los presupuestos contemplen esa ayuda a los agricultores, que las políticas agrarias comunitarias vayan en ese sentido, eso es una constante en el Gobierno. Porque el Gobierno sí tiene claro el cambio climático. El Gobierno tiene claro, sí. Y de hecho, del mes que viene aprobará la estrategia de cambio climático. Hemos hecho una revisión de la estrategia del año 2009-2011 y el mes que viene entra en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y esperemos que antes de que acabe el año esté aprobada. Claro, y este informe lo que hace es dar a conocer, ¿no?, el panorama que ahora mismo tenemos en Castilla-La Mancha y lo que puede pasar. También se aborda la salud, lo decías al principio de esta entrevista, Jonathan, y se habla de cómo afecta también a las alergias, por ejemplo. Sí, también tenemos un capítulo destinado a las alergias, donde Ángel del Moral, que además es médico aquí en la provincia de Toledo, nos ha analizado cómo el número de alérgicos año a año se está incrementando. Bien es cierto que entran muchos factores en juego, no podemos hablar solo de cambio climático, pero el cambio climático también influye, y también la contaminación atmosférica. Como cambian estos ritmos fenológicos, como antes comentaba Alfonso, ahora podemos tener pólenes que antes no se daban en el mes de enero, como pasó el mes de enero del año pasado, con una cantidad de polen de ciprés en el aire como nunca antes se había registrado. Esto quiere decir que es un polen que llega a destiempo, y a destiempo pilla nuestro cuerpo, que tiene que hacer frente a esos pólenes que entran en nuestro organismo y por lo tanto se disparan los alérgicos. El artículo de Rosa Pérez Badía, que es una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es experta en polen, por cierto es la presidenta de la Asociación de Aerobiología de España, tenemos ese honor de contar con ella aquí en la región, pues ese informe lo que viene a constatar es lo que dice Jonathan, es decir, los procesos de cambio de la fenología hacen que las plantas florezcan antes y además alarguen su periodo de floración, producen más polen por ese beneficio que les da las temperaturas y el CO2 disponible, eso hace que haya mayor permanencia de polen en la atmósfera. Si a eso lo juntamos episodios de contaminación y pensar que la contaminación que producen las calefacciones o los diésel también reducen un poco nuestras defensas, nuestras barreras, nos hacen ser más sensibles. Los pólenes en ambientes contaminados generan unas proteínas de defensa y todo ese conjunto de factores hace que las alergias pues cada vez estén más presentes. En este informe se ha analizado también el medio natural y se habla de los humedales, que han desaparecido muchos, ¿no?, en los últimos años. Sí, tenemos algunos capítulos dedicados a los humedales, donde se han visto distintos impactos y distintos fenómenos que se están dando en estos humedales de Castilla-La Mancha. Uno de los ejemplos que se ha tratado, por ejemplo, son los humedales de Alcázar de San Juan, que quizás sean unos de los que han sufrido algunos impactos más claros y también de fenómenos meteorológicos extremos, como pueden ser tormentas, inundaciones y demás, y que han provocado esos daños en los últimos tiempos. Pero también se habla, por ejemplo, del caso de las tablas de Daimiel, que además es un escenario típico donde muchas veces hemos visto la reducción de las precipitaciones ejemplificada en la reducción de su lámina de agua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que con las tablas de Daimiel acaba solo el cambio climático? Sí y no, no tenemos que olvidar muchos pozos que tenemos sacando agua en el entorno de tablas de Daimiel. Hace años teníamos multitud de pozos que sacaban agua para regar maíz, por lo tanto no hablamos solamente de un factor climático, sino también tenemos que hacer esa conjunción con los factores sociales y todo eso está estudiado dentro de los capítulos destinados a humedales. ¿Y cuántas personas han participado en la elaboración de este informe? Pues en total han sido algo más de 70 autores, a todos ellos les tenemos que dar enormemente las gracias por haber participado y por haber querido hacer este informe de cambio climático. Por supuesto que hay que dar las gracias a la Oficina de Cambio Climático y a la Viceconsejería de Medio Ambiente que quisieran hacer este estudio, y la verdad es que contar con más de 70 autores, cada uno especializado en su tema, que hayan querido hacer el capítulo, es lo que nos ha conseguido que tengamos este libro de impactos del cambio climático en Castilla-La Mancha. Han sido 2 años de trabajo, han sido 2 años de trabajo muy intenso. Yo contaba, lo presentamos oficialmente el 30 de agosto, pues el día 29 por la noche, esto es un dato curioso, yo contaba el número de emails que me había intercambiado con Alfonso a lo largo de los últimos 2 años y superaban los 375 emails a lo largo de 2 años. Y la verdad es que gracias a este trabajo podemos tener, creo, un muy buen estudio, que además es continuación de un primer informe que ya se publicó en el año 2009 y que coordinó Alfonso, más enfocado a futuro y este más enfocado a impactos que ya tenemos. Y lo cierto es que cualquier persona que quiera lo tiene disponible en la página web de la Junta y lo puede descargar gratuitamente en PDF para poderlo leer. Y además hay un capítulo de percepción del cambio climático.
¿Qué es lo que dicen los castellano-manchegos de esa percepción que tienen del cambio climático? Ahí seguro que Alfonso podrá decir algo más, al estar dentro de la oficina, la percepción que tienen. En la percepción, bueno, yo lo que sí quiero decir, cuando hemos hablado, la primera pregunta que has hecho, los castellanos-manchegos creen en el cambio climático. A mí no me gusta hablar de temas de creencia. El cambio climático no es una cuestión de fe, ni este informe pretende ser un dogma. Este informe sencillamente es la recopilación de una serie de hechos constatados, de datos científicos, entre ellos el primer capítulo que elabora Jonathan, haciendo esa evaluación de los 36 años de registros de más de 45 estaciones, cerca de 50 estaciones meteorológicas, y se incluyen las de la EMET, con series largas, o la del el Servicio de Información al Regante de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene más de 45, con series un poquito más cortas, y analizan esos 36 años. Si a eso le unen la percepción que cada autor que lleva trabajando de forma especializada y lo contrasta con esos datos climáticos, se obtienen una serie de conclusiones, y esas conclusiones son de las que habla el informe. La encuesta tiene datos curiosos. Los castellano-manchegos sí perciben el cambio climático, se dan cuenta de la existencia de ese fenómeno. A veces falta información. Yo creo que lo que falta es mucha información. Se relaciona con temas que a lo mejor no tienen que ver con el cambio climático, aunque están muy unidos. El tema de la calidad del aire. Evidentemente el cambio climático está provocado por gases de efecto invernadero y otras cuestiones, pero no todo lo que emitimos son gases de efecto invernadero, y hay un poquito, hace falta todavía mucha información. Yo creo que eso, Jonathan. Sí, hace falta mucha, y sobre todo porque, como bien comenta Alfonso, cuando se pregunta en el capítulo que nos ha hecho Laura sobre percepción del cambio climático, además una encuesta que respondieron, si no recuerdo mal, unas 2.200 personas. Tenemos preguntas en las que se dice ¿cuál es la imagen que a usted se le viene a la cabeza cuando se habla de cambio climático? Y la gran mayoría de las personas responden hielo y osos polares. Y lo cierto es que es una imagen que siempre ha ejemplificado el cambio climático en los medios de comunicación, siempre ha sido hielo o tierra seca. Pero es que lo cierto es, como decíamos antes, que el cambio climático afecta en nuestros pueblos, en nuestros patios, en nuestros jardines, y que nos puede hacer que el precio de una barra de pan en los próximos años sea más caro, debido a que a lo mejor los cereales cuesta más sacarlos adelante. Por lo tanto, el cambio climático existe, y es que nos afecta directamente a todos y cada uno de nosotros. No tenemos que olvidar que el cambio climático también es cuando un mes de septiembre o un mes de octubre estamos dando vueltas en la cama de un lado para otro a las 12 de la noche porque no podemos dormir debido al calor nocturno. Esto también puede ser cambio climático, y fíjate en qué forma directa lo percibimos todos y cada uno de nosotros. Que además, en la presentación del libro, Jonathan, tú hablaba ya de que se podían ver, o que la región presentaba algunos síntomas de desertificación, por ejemplo en Albacete o en la serranía de Cuenca. ¿Puede pasar como ha pasado en Almería? Bueno, aquí tenemos que decir que cuando hablábamos de eso, hablábamos de características de desertificación que son intrínsecas también a nuestro propio clima. No tenemos que olvidar que Albacete tiene una cantidad de precipitación que es de las más bajas de Castilla-La Mancha. Sobre todo tenemos zonas de Albacete que son semiáridas ya de por sí, de forma natural, y sí que es cierto que si todavía se reducen un poquito más las precipitaciones y encima hace más calor, decimos que se desequilibra ese balance hídrico porque se evapora más agua, los suelos están más secos, y sí que se están dando algunos rasgos de desertificación. En cuanto a Almería, ahí quizá, Alfonso, tú nos puedas aportar un poquito más. Almería forma parte del... Yo que soy andaluz y además la conozco bastante bien. He tenido la suerte de recorrerla de arriba abajo cuando estudiaba en la Universidad de Granada. Pues Almería forma parte del sureste semiárido, que se llama en España, ¿no? Es una posición geográfica de ese rinconcito del Mediterráneo que abarca Almería, Murcia, Alicante, e incluso ese mismo tipo de bioclima que tiene Almería, semiárido, también lo podemos encontrar en algunas zonas de la provincia de Granada y de Jaén. ¿Qué es lo que ocurre con Almería y esa zona? Pues que, aparte de esa posición geográfica, que es muy determinante, y eso sabe muy bien Jonathan como geógrafo y climatólogo, Almería sufre lo que llamamos sombra de lluvia. Es decir, tenemos las grandes cordilleras que tiene al oeste, la penibética, la bética, que cuando los frentes del Atlántico remontan el valle del Guadalquivir, pues cuando llegan a Almería están sumamente cansados. Los frentes que le entran por el Mediterráneo no son tan húmedos como los que entran por el Atlántico. El paisaje que tenemos ahora mismo se debe en gran parte a causas naturales. Hay un geólogo, geomorfólogo, que habla de que el paisaje almeriense ha tardado como 9.000 años en formarse actualmente. No se descarta la mano del hombre. En el informe de 2009
Yo sí, en ese informe que hicimos, yo participé, soy redactor de uno de los artículos que habla precisamente de bioclima. Aquí yo he colaborado con el equipo de bioclimatólogos y botánicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Federico Fernández, que es el autor principal del informe, y ya advertimos que la posibilidad de que ese clima semiárido se extendiera a Castilla-La Mancha en escenarios futuros. Y evidentemente que Ellín ya disfruta de ese bioclima, como por ejemplo en Almansa, en Caudete, en Ellín, pues se pudiera extender. La erosión, eso es una cuestión de cómo manejemos las cubiertas, los suelos y las cubiertas vegetales, tanto naturales como agrícolas. Y el tema de la erosión de suelos agrícolas es importantísimo, las técnicas que apliquen los agricultores. Por eso desde la Consejería de Agricultura se informa y se trata de incentivar mucho todo lo que significa la agricultura de conservación, cuyo fin es precisamente conservar el recurso más importante que tiene un agricultor, que es el suelo, para evitar que pierda fertilidad. Y dentro de las técnicas de agricultura de conservación, pues desde el no laboreo, bajo laboreo, a la agricultura con cubierta, la agricultura en siembra directa, incluso el máximo de la agricultura de conservación, que es la agricultura ecológica. Pues Jonathan, Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado y recordar que cualquier persona que quiera conocer este informe climático lo puede descargar en la página de la Consejería. Gracias a los dos.